pues, por ejemplo, en mi caso, que tengo una asignatura de primer semestre, entonces estoy teniendo presencialidad cada 15 días y virtualidad pues al siguiente día de clase. Y así estamos trabajando. Hay otras universidades que están pues en 100% virtual, pero en nuestro caso estamos tratando de manejar la alternancia porque entendemos que nuestras carreras son muy prácticas, doctor Benjamín. Entonces, pues nosotros tenemos en nuestras instalaciones granja agrícola, granja pecuaria, clínica veterinaria, todas las especies productivas. Entonces, sí requerimos esos espacios de práctica para que los estudiantes puedan desarrollar todos los procesos. Sí, a nosotros nos ha tocado medio parecido. O sea, al principio estábamos protegidos porque mi universidad puntualmente está en el sur, muy en provincias, alejada de grandes urbes. Entonces al principio no tuvimos grandes problemas, pero sí todo el invierno lo hicimos con docencia online. Y ahora que estamos en primavera acá, reabrimos el hospital con la parte clínica entera y ahora en una semana se nos llenó de caballos porque claro, todas las cosas selectivas que no se hicieron en los últimos meses las quieren hacer ya y además preñar las yeguas en primavera, así que está Claro, sí, como que el mundo empuja para volver a girar. Ya no, ya. sí, sí, sí. Y es necesario, entendiendo el riesgo, sí, pero es necesario también que esto corra porque se afectan bastantes frentes. Nosotros también el primer semestre lo manejamos 100% virtual y este empezamos la alternancia. Bueno, pues no esperemos más, son las 3, 2 minutos en Colombia. Tenemos 32 participantes ahora mismo en sala, tenemos ya nuestro Facebook institucional en vivo. Y para mí es un placer, es un honor poder tener 3 universidades invitadas: la Universidad de Río Cuarto, Argentina, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Autónoma de Querétaro, en estas conferencias y en este ciclo de espacios que estamos abriendo, que gracias al doctor Luis Locino, director de la maestría en equinos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, hemos podido ya tener una primera semana volcada a la productividad y esta semana en casos clínicos. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy dinámica. Doctor Luis, antes de iniciar, podrá explicarles mejor, pero para mí es un placer tenerlos a ustedes conectados. Entenderán que abrir micrófonos para todos es algo complejo, pero a través del chat vamos a poder interactuar. Y pues nuestro moderador invitado, el doctor Urso Ávila, pues doctor, no le robo más espacio, usted es el dueño de esta sala y bienvenidos todos de nuevo. Gracias por estar con UNISAR, la Universidad Agropecuaria y Rural de Colombia. Doctor Benjamín, muchas gracias. Doctor Luis, doctor Urso, doctor Jorge Mario y todos nuestros asistentes, gracias por confiar y estar con nosotros. Gracias, agradezco mucho por la oportunidad que nos están brindando y para mí es un placer de que pues esté como moderador. Y quiero presentar en primera instancia a nuestro ponente, el doctor Luis Locino. Tiene un magíster en producción equina por la Universidad Nacional de Río Cuarto, docente en producción equina y lleva el programa de medicina equina nacional en la Universidad de Río Cuarto, en Argentina. Cabe mencionar que es un doctor con mucha sapiencia en el mundo de los equinos y ahora pues nos va a instruir de una forma espectacular realmente el manejo de todo esto con la conferencia de la aplicación e impacto de la clínica en sistemas de producción equina. Y también quiero presentar a un colega veterinario, el doctor Benjamín Uberti, profesor auxiliar en medicina interna de equinos del Instituto de Ciencias Clínicas Veterinarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile. Recibió su título de veterinario por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Realizó un internado en medicina interna y emergentología en Ohio State University en Estados Unidos en el 2005 y una residencia en medicina interna de animales grandes en Purdue University
entre los años del 2006 al 2009. También obtuvo el título de Master Science en la misma universidad. En el 2010 obtuvo el certificado de especialista por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria y entre el 2010 y el 2014 trabajó en la práctica privada en Buenos Aires, Argentina, en un equipo formado en conjunto con el doctor Mauro Berna, y desde el 2014 es académico y director de la Clínica de Equinos de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Es coinvestigador en proyectos Fondesit y además dirige un equipo de consultoría en traducción científica. Sus intereses de investigación incluyen las enfermedades respiratorias y la endocrinología en equinos. Doctor Benjamín, es un gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, al igual que el doctor Jorge Mario López, que es el que lleva el tema de la asignatura en la Universidad Unisarc en Colombia. Muchísimas gracias y sin más por el momento, doctor Luis, queda en sus manos. Gracias, Urso. Bueno, ¿qué tal, amigos? Ya imagino que nos conocemos porque hace una semana que estamos con esto. La semana pasada tuvimos un enfoque más productivo. Y claro, esta charla vendría a ser como una bisagra o un eje entre lo productivo y lo clínico. Así que tiene características un poco de cada una. Pero mi idea hoy es la siguiente. A mí, como me gusta hacer experimentos, hago experimentos incluyendo con las conferencias que doy, porque si uno no hace experimentos, difícilmente aprenda cosas, ¿no? No es la única forma de aprender, pero es una buena forma que a mí me gusta, por lo menos, ¿no? Entonces, en esta charla, que entiendo que tiene un nombre menos atractivo que las otras, pero está puesto premeditadamente, digamos, ¿no? Si hubiera puesto algo más técnico, probablemente hubiera sido más atractivo y tendríamos muchas más personas en esta charla. No es que evalúe a las personas, por el número de personas, la calidad o el impacto de un ciclo de conferencias, pero forma parte del experimento. No solamente el título, sino el contenido. Porque la idea es romper un poco con la linealidad del PowerPoint, que si bien ha sido una herramienta útil, práctica, cómoda, sobre todo para los que venimos de otra generación, donde debíamos hacer las diapositivas, con fotografías, era caro, tedioso, lento. El PowerPoint nos solucionó muchas cosas, pero después de muchos años, después de 20 o 30 años de PowerPoint, lo que yo veo es una linealidad que en algún punto no nos permite comunicarnos bien. Entonces, es como muy unilateral y es como muy lineal la transferencia de información y de conocimiento. No estoy diciendo que no sirva, estoy diciendo que tiene limitantes que yo estoy tratando de romper un poquito. Entonces, esta charla tiene como eje realizar algunos comentarios sobre la relación de la producción de caballos con la medicina y con la clínica, y después vamos a tratar de trabajar en base a preguntas que nosotros podemos ir haciendo a ustedes, y en base a sus respuestas vamos a ir haciendo comentarios o contando nuestras experiencias o nuestros puntos de vista sobre esto. En principio, a ver. ¿Ahí pueden ver? Ahí está. Voy a correr esto más aquí. Yo creo que las conferencias de este tipo
tienen dos modalidades, o son técnicas o son conceptuales. Las dos conferencias que vienen esta semana son conferencias técnicas. En una se va a hablar de mellizos, se va a hablar de técnicas de diagnóstico y de técnicas de resolución, y en la otra se va a hablar de problemas posparto. Son conferencias técnicas, pero hay otro tipo de conferencias que son conceptuales. Las conferencias técnicas, en mi opinión, contribuyen a mejorar o ampliar nuestra forma de actuar. Y las conferencias conceptuales tienden, eventualmente, o contribuyen con nuestra forma de pensar. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Yo, cada vez que voy a una conferencia, escucho una charla, me pregunto, ¿esta es técnica o conceptual? ¿Sí? Las técnicas están muy focalizadas en algo específico, técnico, como las dos que vamos a ver esta semana, y las conceptuales son otra cosa, ¿sí? Eventualmente puede haber una tercera posición de conferencias que son técnicas y son conceptuales también. Mucho más difícil, ¿sí? Mucho más difícil las conferencias que son técnicas y conceptuales. Por ejemplo, la conferencia de Pablo el viernes fue un ejemplo perfecto para mí de una conferencia técnica y conceptual. Fue profundamente técnica y profundamente conceptual. Algo difícil, ¿sí? No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, son cosas distintas, ¿no? A mí me gusta mezclar las dos cosas toda vez que puedo. Aunque el título de mi conferencia sea técnico, igual me gusta meter cosas conceptuales. Pero esta es una desviación personal, digamos, ¿no? En esta pandemia he dado conferencias técnicas y he dado conferencias conceptuales. La primera que di sobre sistemas de cría en esta serie que estamos haciendo con ISARC fue, en mi opinión, o por lo menos encarada así, claramente conceptual, ¿sí? Julián, Catalina y Meli tienen títulos de conferencias técnicas. Pablo es una intermedia. Esta intenta ser una conferencia conceptual, ¿sí? Las conceptuales tienen menos atractivo en general para la gente, para los veterinarios. Les gusta más, les llama más la atención las conferencias estrictamente técnicas, donde hay información, donde hay contenidos de aplicación directa, y menos en las conceptuales. De cualquier manera, en este tipo de conferencias mixtas, uno recibe conceptos, información respecto a las dos cosas, ¿no? Respecto a la forma de actuar y a la forma de pensar, dado que las dos, en general, cuando uno tiene que elaborar una respuesta, utiliza las dos cosas, piensa y después actúa. Sería lo bueno, digamos, ¿no? Pensar y después actuar. Porque la acción o la ejecución de acciones, perdón, tiene que ver con estas cosas, con el pensar y con el actuar, y tiene que ver también, por otro lado, con el otro input que uno tiene sobre los temas, que son las lecturas, la práctica, la experiencia, que son cosas distintas, las charlas, es decir, muchas fuentes van formándonos nuestra forma de pensar. Y eso claramente repercute en nuestra manera de actuar y de ejecutar acciones, tanto en lo productivo como en lo clínico. Entonces, esto era como para aclarar de qué tipo de charlas hablamos, ¿no? Y ojalá dejarles el concepto, seguramente lo tienen, de catalogar las charlas cuando asisten a ellas. Ahora vamos a algo un poco más específico. Ya esto lo hemos visto en la primera charla.
Los sistemas de cría son sistemas complejos, ¿sí? Son sistemas de gran interacción y de alta incertidumbre. Y básicamente los caballos tienen, como vimos en la primera charla, algunos factores en común, no importa el país del mundo donde estén, ni la raza, ni la escala. Hay muchas cosas que tienen en común los sistemas de cría de caballo. Y una de las cosas que tienen en común son los subsistemas, ¿sí? Los subsistemas, por ejemplo, como el subsistema de cría, ¿sí? Compuesto por las madres en distintos estados y sus crías en distintos estados. A medida que esos animales progresan en su crecimiento y en su desarrollo, entran a otros subsistemas, ¿sí? Los subsistemas de cuida o de doma. La cuida es una parte de un subsistema intermedio que puede no existir, como ven aquí, de la recría 2 pueden pasar directamente a la doma. Los sistemas de entrenamiento y competencia y los sistemas de subsistemas de reproducción. Es decir, son como cajas que están correlacionadas. Y en este flujograma, los individuos pueden salir del sistema, desde el destete. Hay sistemas que venden caballos de destete, de recría, de cuida, de doma, animales que están en entrenamiento. Es decir, tienen salidas del sistema, pero tienen otros animales que siguen en la rueda, digamos, ¿no? Entonces, es un sistema complejo, es un sistema dinámico que está en continuo cambio. Digo esto porque ahora voy a referirme a cuestiones más específicas de la relación que tiene esta estructura de producción con la clínica y con la medicina, que es el tema de hoy. Pero básicamente voy a referirme de aquí en adelante a estos dos subsistemas, ¿no? Los subsistemas de cría y de reproducción. Voy a dejar por ahora, por un lado, todos los sistemas de confinamiento. Como hemos visto, estos sistemas de cría y de reproducción, en estos sistemas de cría y reproducción conviven adultos con individuos jóvenes, ¿sí? Ya ahí tenemos un punto. Y esto es una cadena que se repite año a año. Hay una población de adultos que se renueva por un lado y que envejece por el otro, y una población, todos los años hay una población de jóvenes que hace el mismo circuito. Los potrillos nacen, están al pie de la madre hasta el destete, desde el destete empiezan la recría 1, después de la recría 1 la recría 2, y después de la recría 2 a los 18 meses, o a los 20 meses, o a los 24 meses, depende de la raza y la actividad, o se van a la doma, o entran a la cuida y a la preparación para la venta, en fin. Ese es un circuito dinámico de alta renovación que genera productos nuevos. Bueno, a lo que me voy a referir es a estos subsistemas, ¿sí? Un subsistema compuesto por adultos y un subsistema compuesto por individuos jóvenes en crecimiento. El punto que me interesa remarcar es que estas categorías y estos subsistemas ocurren en general en escenarios distintos, ¿sí? Uno es el escenario pastoril, el de la cría y la reproducción, donde todas estas categorías a las que me refería, de los adultos que están en producción y sus crías en crecimiento y desarrollo, están en un escenario muy particular. Y a medida que salen del sistema, a los 18, a los 20, a los 22, 24 meses, salen del sistema, entran a un sistema de educación, de entrenamiento, de competencias, que tiene en general otro escenario, que es el confinamiento. Entonces, para mí es un punto, independientemente del momento que ocurra en cada sistema, ocurre cada raza o en cada país, ocurre más o menos en un tiempo diferente, pero ocurre. Pero ese es un punto de quiebre. Nosotros vamos a básicamente referirnos, por lo menos yo ahora, a este subsistema. ¿Qué pasa con la medicina y con la clínica aquí?
Aquí tiene otras características porque el escenario es completamente distinto y los individuos son distintos. Porque ahí solo tratamos con adultos, con jóvenes, pero adultos, ¿sí? En el otro no. En el otro tratamos más con individuos que envejecen y con individuos muy jóvenes. En otro escenario, un escenario mucho más parecido a un escenario, entre comillas, natural, el de la derecha y que está en amarillo y naranja, es un escenario que no se parece en nada a un escenario natural. Y eso tiene otras connotaciones desde el punto de vista de la medicina. Entonces, eso es como para aclarar un poco cuál podría ser el rol del escenario y de las edades y de las categorías en la aparición de problemas clínicos y de problemas médicos en la cría de caballos. Son 3 puntos, ¿no? La edad, la categoría y el escenario. Pero hay otras cosas que me interesaría mencionar. Esta presentación es muy breve. Yo creo que en mi vida he hecho una presentación tan breve. Creo que tiene 13 o 14 diapositivas. No recuerdo en mi vida haber hecho algo tan corto. Así que espero cumplirlo. Las características de la producción de caballos es, en general, cada individuo es un proyecto único. Lo digan o no lo digan, cada individuo es un proyecto, ¿sí? Especialmente los caballos que son de competencia o deportivos, que es donde está puesta la mayor energía y la mayor cantidad de dinero y la mayor cantidad de demanda profesional en los caballos en el mundo. Cada individuo es diferente, es un proyecto único. Porque recuerden lo de la primera clase o la primera charla, que era una de las características comunes es que las asignaciones no son al azar. Las asignaciones me refiero a la programación de las montas, es dirigida, no es aleatoria. Entonces las personas eligen qué padrillo con qué yegua para lograr un producto definido y determinado. Entonces este es un punto que lo diferencia muchísimo de otras especies productivas animales que están hechas para matarlas. Los caballos no están hechos para matarlos, como la gran mayoría de las otras especies domésticas, ¿sí? Exceptuando los perros, o bueno, por lo menos la mayoría de los perros. Entonces, esto hace de esta especie algo extraño y algo diferente, que a veces ni siquiera en las facultades de veterinaria se entiende esto. Las facultades de veterinaria en general están tan orientadas hacia la producción animal, y yo estoy en un departamento de producción animal, que cualquier cosa que no sea para matarse y para comer no tiene valor. En general los caballos, ¿sí? Son poco reconocidos. Uno va a pedir un subsidio para caballos, no se lo dan, becarios tampoco. Es toda una lucha esta del caballo versus el bovino, ¿sí? Es como si todo pasara por producir un pedazo de carne. Y a mí me parece que no, por supuesto. Y tengo razones para decirlo que no. Pero tenemos que pensar que es otra cosa. Porque no es solo el valor económico, es el valor afectivo que tiene, es la expectativa que un ser humano tiene sobre este animal, en general sobre esta especie. Es una especie empática, ¿sí? Como los perros. Es una especie empática que ha estado 6.000 o 7.000 años con el ser humano, muy ligada a muchas cosas del ser humano. Y salvo al inicio, salvo hace 5 o 6.000 años, no ha estado ligada como un animal para comérselo. De hecho, muchísimos países detestan esto. Y no hay frigoríficos y está inclusive prohibida el consumo de carne equina. En Argentina estuvo prohibido durante años, hasta hace muy poco tiempo. Y empiezan otras palabras a salir cuando uno lo asocia con los caballos, le guste o no a los dueños. También esto lo vimos en la primera charla. El hobby, la mascota, lo afectivo, el negocio, el estatus. Muchas cosas se mezclan con los caballos.
lo que estoy tratando de plantear un escenario de por qué la clínica y la medicina se da con muchísimo énfasis en esta especie, mucho más que en una especie productiva, pero inmensamente más, de mayor impacto en los perros y en los caballos. ¿Por qué? ¿Por qué la medicina y la clínica pasa por estas especies? Entonces, los escenarios también contribuyen. La mayoría de los escenarios bueno, que yo conozco son pastoriles. Por desgracia, los no pastoriles van creciendo. El escenario es todo el planeta, es decir, hay pocos lugares en los polos donde no hay caballos, digamos, ¿no? Hay pocos lugares donde no se críen caballos. Entonces el escenario es un escenario mundial, muy variado, pastoril o no pastoril. Digo, por desgracia, los no pastoriles están creciendo, ya lo vimos en la primera charla, porque eso tiene que ver con lo último que voy a decir en esta slide. También tiene que ver el confinamiento en determinadas etapas de su vida, tiene que ver con la aparición de problemas muy específicos, médicos y clínicos, y que se repiten sistemáticamente y que por desgracia no disminuyen la frecuencia, porque el confinamiento per se es un factor muy, muy negativo para los caballos. Las actividades que hacen los animales, el entrenamiento cada vez de mayor exigencia física, el entrenamiento, la competencia, básicamente esos dos, mucho más que el trabajo, generan problemas médicos y clínicos muy específicos, porque se espera y se requiere de ello cada vez exigencias mayores que van hasta el límite de lo posible para ello. Entonces también generan estos problemas clínicos de los cuales vamos a conversar. Y las actividades son muy diversas: saltar, no sé, nadar, correr, parar, hacer piruetas, todas antinaturales, ¿sí? Mientras más antinaturales, mejor, y mientras más violentas, mejor. Bueno, yo no elegí eso, pero sí lo veo. Cada día se inventan pruebas más difíciles y más de mayor demanda de los caballos. Yo creo que esta es una hipótesis, que todos los sistemas atentan contra la salud de los caballos. Todos los sistemas, por más bien diseñado que esté, en algún punto atenta contra la salud. Como la mayoría de los sistemas son diseñados por aficionados y son sistemas que no son profesionales, el atentado a la salud es inmenso. En la mayoría de los sistemas que yo conozco de cría de caballos del mundo, por eso hay tantos problemas clínicos. Y por eso hay tantos problemas médicos. No digo que haya que salir a deshacer los sistemas y quedarnos todos sin trabajo. Lo que digo es que este es un punto interesante para considerar en el análisis que vamos a plantear ahora, ¿no? Entonces, en esos sistemas, que ya sabemos que tienen problemas, sino por qué hay tantos veterinarios que hacen medicina y clínica de equino. Y tan pocos, que podría contarlos con una mano, que hacen producción de caballos. No medicina y no clínica, producción. Poquísimos, muy, muy pocos. La mayoría de los que yo conozco que hacen producción son veterinarios clínicos que hacen medicina y trabajan en un sistema de producción, ¿sí? Pero no se meten con el programa de mejoramiento genético, con el programa de nutrición, de alimentación a fondo, con el diseño de las instalaciones, con los programas de bienestar, con los programas de bioseguridad, así cosas muy específicas de lo productivo y no de lo médico y de lo clínico. Entonces es una cosa muy rara encontrar un veterinario que sea especialista en producción equina, en mi opinión. Pero sí es enorme la cantidad de veterinarios que hacen medicina y clínica. ¿Por qué? Y porque hay problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? En estos sistemas podemos hacer sistemas de medicina preventiva y tratar de evitar
lo evitable, anticiparnos a las cosas, o estar alertas para resolver todos los problemas que sabemos que se van a ocurrir. ¿Sí? Tarde o temprano, no sabemos qué caballo específico, ni cuándo, pero lo que sabemos es que eso va a pasar. No digo que sean antagónicas estas cosas. Yo creo que en un sistema, inclusive en un sistema ordenado, inclusive en un sistema profesional, que es una cosa rarísima, esto puede existir, debería existir, los dos programas, ¿sí? No puedo ser tan necio y hacer de cuenta que en mi programa de medicina preventiva no va a haber una emergencia, o sea, no va a haber una distosia. Entonces los dos deberían coexistir. Por eso los estoy planteando ahora antes de que empecemos con las preguntas. Entonces el programa de medicina preventiva, en mi trabajo hoy en día y en lo que yo hago, este es el eje de mi trabajo hoy. Cuando tenía 25 años, lo único que quería era ver casos clínicos. Me encantaban las distosias, las yegua con endometritis, me encantaban todas esas cosas. Hoy detesto eso, o sea, no lo quiero ni ver. No quiero ver una yegua que no se preñe, no quiero ver una yegua con una retención de placenta, no quiero ver un caballo con cólico, no quiero ver más. Igual sé que es una expresión de deseo, igual va a pasar, pero intento que no pase. Y para que no pase hay que trabajar duro. Este es un problema, hacer entender a los propietarios que para que no pase algo hay que trabajar mucho más duro, ¿no? Y que te tienen que pagar más por algo que no pase. Eso también podemos hablar. Pero incluye todas estas cosas, ¿sí? Incluye un manejo mucho más fino y mucho más variado. O sea, más profundo y más variado de múltiples temas. Y lo otro también es algo demandante de conocimiento y de entrenamiento. Casos crónicos, los caballos que envejecen, las patologías que son muy específicas, de los potrillos, por ejemplo, las emergencias. Lo bueno, entre comillas, de esto es, como en la medicina humana, que todo se repite. Hay mucha gente que no le gusta escuchar estas cosas, pero bueno, igual lo voy a decir. Yo creo, es una opinión, y además he hablado de esto con muchos médicos y epidemiólogos, las cosas se repiten. Los potrillos son potrillos y la mayoría de las cosas que van a tener son cosas que hemos visto. El que pasa 10 años en un ARA lo sabe perfectamente. Esto va a ocurrir acá y en esta época esto va a ocurrir acá, más o menos 10%. En medicina humana pasa exactamente eso. Los médicos saben qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? En la mayoría de los casos. Aún las emergencias. Esta es la parte buena, ¿sí? La parte buena para nosotros, digamos, para estar preparados. Entonces, ¿qué significa estar preparado? Esto que yo vivo diciendo a mis estudiantes hace muchos años, que es la lista. La lista es una lista de las cosas que debemos saber y que debemos saber hacer. Si trabajamos en un sistema de producción de caballos, hay cosas que debemos saber de manera teórica, epidemiológica. Hay cosas que tenemos que saber. Y hay otras cosas que debemos saber hacer. O sea que debemos tener entrenamiento. Entonces, estos problemas clínicos yo los categorizo en dos, para hacer la lista para mis estudiantes, que tienen que ver con dos variables. Una es la frecuencia, que ahora les voy a hacer unas preguntas respecto a esto. La frecuencia, ¿qué es lo que ocurre más frecuentemente? ¿Qué es lo que ocurre todos los años? ¿Qué es lo que no paso 2 meses, 1 mes, 3 meses sin que ocurra algo de esto? En cada caso varía y vamos a ver que hay cosas que son comunes. Este es un punto importante porque lo que es frecuente lo tenemos que saber. ¿Sí? No podemos hacer de cuenta que no existe. Lo tenemos que saber. Y lo que es grave también lo tenemos que saber.
aunque sea infrecuente o la frecuencia sea más baja, no podemos hacer de cuenta que no existe, porque tarde o temprano te va a agarrar. Es decir, la tasa de distocias es entre el 1 y el 4%. Bueno, un año no tuviste distosia, 2 años no tuviste distosia, el tercer año vas a tener 5 distocias. Tarde o temprano te agarra la estadística. Entonces no puede uno no estar preparado para eso. ¿Por qué? Porque son cosas graves, ¿sí? Entonces, esto me sirve para elaborar una lista mental que tiene que ver con lo que vamos a preguntar. ¿Qué debe saber un veterinario de un sistema de producción de caballos? Bueno, yo no voy a decir no tengo la verdad, ni mucho menos, sino lo que tengo son opiniones, ¿no? Que de eso se trata esta charla. Es decir, no es un oráculo, sino un intercambio de opiniones. Entonces yo les digo lo que yo creo y lo que hablo con mis estudiantes, que también lo hablo con los propietarios de los establecimientos, porque, bueno, yo trabajo de consultor o de diseñador de programas o controlador de programas, y las acciones ya las ejecutan otros veterinarios. Yo trato de no hacerlas y trato de darles trabajo a ellos. Pero como estoy en el medio entre los veterinarios y el dueño, le explico la cantidad de cosas que uno tiene que saber, aunque sea un poquito de cada una, la cantidad de disciplinas, incluyendo la psicología humana y la sociología humana, que uno tiene que saber, o por lo menos tener una idea, tener los conceptos y tener un mínimo entrenamiento en un sistema tan complejo como un sistema de producción de caballos. Pongo, por ejemplo, de genética, porque uno, aunque no sea un genetista, no puede ignorar qué es un programa de mejoramiento y sobre todo no puede ignorar qué no es un programa de mejoramiento, que por supuesto es la mayoría de lo que los dueños creen que es un programa de mejoramiento, no lo es, digamos, ¿no? Leer un PERI en un catálogo no es un programa de mejoramiento, elegir un padrillo tampoco es un programa de mejoramiento, elegir el semen, eso es ir de shopping, digamos, pero no es un programa de mejoramiento. Bueno, aunque sea tener elementos para discutir eso, ¿no? O discutir sobre alimentación, o sobre el diseño de instalaciones, sobre neonatología. Por eso, le estoy dando todo el mérito a esas personas que trabajan en estos sistemas y que de repente se ve que el sistema demanda de él todo ese tipo de conocimiento. Y entonces pongo esta cajita acá al lado, que la dejo para que discutamos, ese eterno problema antagónico entre la práctica o la experiencia, que son cosas distintas, versus la teoría. ¿Hasta dónde de una y hasta dónde de otra? Por supuesto, yo creo que la práctica está muy sobreestimada, porque en general cuando uno es un estudiante, como no tiene casi nada de práctica, uno magnifica lo que no tiene, ¿sí? Entonces lo que quiere es práctica. Y después de hacer muchos años lo mismo, lo que uno ve es que lo que no tiene ahora es teoría, ¿sí? ¿Por qué? Yo puse esto en un buscador, en una base de datos biomédica, PubMed, que ni siquiera es una base biomédica de veterinaria específicamente, es una base biomédica del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos. Pero busqué en una base de datos, no usando el Google académico, no usando un buscador. Y puse la palabra equine, es una base de datos científica, de publicaciones que tengan la palabra equinos en los artículos. Y fíjense este intervalo, desde 1940 hasta fines de 2020, 2021. Miren en la década del 40, 50, 60, la producción científica con la palabra equino. Cero prácticamente. Nada. Ahí arranca, acá arrancó más o menos a mediados de los 60, hizo un pico y después empezó a crecer, crecer, crecer y ya no bajó más, ¿sí? Este es el número de publicaciones por año
que tienen la palabra equinos en cualquier parte del texto, especialmente en el título. Son 80 años, desde 1940, y el número de trabajos es 86.256. Bien. Ahora veamos este otro gráfico. Este gráfico yo lo que quise es correr hacia 1980, que es cuando yo creo, esta es una opinión personal, yo no creo que arrancó acá como figura en esto, yo creo que esto es un precalentamiento. En los 80, más o menos por ahí, arranca la producción científica en caballos, ¿sí? Por eso digo, es reciente, porque son 40 años. Ahora, en esos 40 años se produjeron 70.000 de estos 86.000. Es decir, el 82% de los papers científicos sobre equinos se produjeron en los últimos 40 años. Desde el 80. Yo pongo el 80 porque como yo viví esa época, por supuesto la anterior, es en reproducción el nacimiento de la ecografía. ¿Sí? Que eso es un hito pocas veces visto del impacto de la tecnología sobre la medicina y sobre la producción. Por poner uno solo. El primer paper de ecografía fue en el 79. Y mi cuñada hizo la tesis sobre ecografía en yeguas en el 81 y los primeros papers son del 82. ¿Sí? Papers aplicados, ¿no? Y de ahí en más fue exponencial. Pero sigo con este análisis y sigo corriendo y pongo los últimos 10 años, de 2010 a 2020. En los últimos 10 años se produjo el 36% de todo lo que se había producido en los últimos 80 años, 31.000 papers. ¿Sí? Ups. Aquí no se ve, pero no sé, porque está esta barra molesta. Entre 2019 y 2020 son 5.000, más o menos 5.000, 6.000 papers por año. ¿Qué significa esto? ¿Por qué yo decía, si yo me pongo con la práctica y no me mantengo actualizado y me pierdo todas estas cosas? ¿Sí? Que estas cosas en nuestro tiempo están en un periodo explosivo, diría. ¿Sí? La cantidad de oferta de conocimiento que hay, publicado, científico. Y esta es la evolución. Acá donde estamos nosotros, jugando este partido, en este momento. Entonces, cuando yo vuelvo a poner este gráfico del 80 al 2020, esto es arbitrario completamente, esto es lo que yo pienso. Yo creo que a partir de ahí empiezan a crecer las especialidades en los caballos, que no existían, ¿sí? No existían. Después vamos a hablar con Benja de eso, las especialidades en reproducción, en odontología, en cirugía, en anestesiología, dermatología, cardiología. A partir de ahí, claro, porque hay una correlación directa entre el saber, el conocimiento, la demanda del saber y la demanda del entrenamiento, ¿sí? Y todo eso empieza a aplicarse a los sistemas de producción, que, por supuesto, se han hecho cada vez más eficientes, al menos en algunas cosas, ¿no? Entonces, este crecimiento exponencial de las especialidades, que es para mí paralelo al crecimiento en la tecnología, en la aparición de tecnología aplicada a los sistemas reales, al conocimiento teórico aplicado a los sistemas productivos. También creció exponencialmente la intensificación de los sistemas. Los sistemas se han hecho cada vez menos extensivos
y cada vez más intensivo. Y me faltó agregarla, que no la agregué, pero lo pensé, es el crecimiento exponencial en el número de veterinarios, ¿sí? Que no se condice con el crecimiento en el número de la población de caballos o en la población de criaderos. De hecho, en muchos países en el mundo ha disminuido el número de caballos de cría. Entonces esto intentó ser un panorama del escenario. Entonces me pregunto si estos sistemas necesitan veterinarios que sean generalistas o veterinarios que sean especialistas. Que es otra, vamos a tener una media hora de discusión. Generalistas o especialistas. El veterinario generalista, bueno, puede ser que sea generalista porque no tuvo oportunidades, porque tenía la necesidad de hacerlo, o porque los sistemas donde trabaja requieren que una persona haga de todo y no pueden pagar especialistas. Bueno, hay muchas, digamos, factores inductivos para que uno sea un veterinario generalista, es decir, que haga múltiples disciplinas. Pero puede ser opcional, es decir, uno puede tener la oportunidad, pero puede no querer hacerlo. Puede ser que le guste por vocación, porque no quiere compartir con nadie estos trabajos de especialista. Hay mucha gente que le genera mucha desconfianza llamar a otros veterinarios porque tienen terror de perder el trabajo, y en muchos casos ocurre eso. Entonces se genera un círculo de desconfianza, que esto es un círculo no virtuoso, digamos. Pero bueno, estos es algunos puntos para ver del generalista, y el especialista puede ser que sea un especialista porque tuvo la oportunidad, porque tuvo la necesidad o porque tuvo la vocación de hacerlo. ¿Sí? Y hace 20 años, o menos todavía, o en muchos países de América Latina, eso no existe, digamos, esa oferta no existe. Entonces uno por ahí quiere ser un especialista o hacer una especialidad y no puede. O las ofertas que hay son de mala calidad, que eso también ocurre. En muchos casos. ¿Sí? Hay y son malas. Entonces mejor no la tomo. Lo que yo veo es que la diferencia es el foco. El foco que hace un especialista y el foco que hace un generalista. Eso tiene un pro y un contra de cualquiera de los dos lados, ¿sí? Y me gustaría que después conversemos en esto, ¿no? Si un especialista antes tiene que ser un generalista, tener una idea del background de lo que ocurre un poquito en todos lados, o uno puede saltar directamente de la universidad, de los estudios de grado, a ser un especialista. ¿De qué se trata eso, no? Entonces, ya termino con esto y abrimos la discusión. Me pregunto, ahora son una serie de preguntas, si es posible o aconsejable hacer producción de caballos sin medicina o sin clínica, como mucha gente lo plantea. ¿Por qué si se puede hacer producción de bovinos prácticamente sin veterinario, tendremos que hacer producción de equinos con veterinario? ¿Cómo se inserta la medicina y la clínica en un sistema de producción? ¿Qué tipo de medicina necesitamos? ¿Cuándo necesitamos ese tipo de medicina? ¿Especialista o generalista? ¿O una opción intermedia? ¿Preventiva, no preventiva? ¿Qué deberíamos saber? ¿Qué deberíamos saber hacer? Entonces, todas estas consideraciones que me llevaron más tiempo del que pensaba, 45 minutos, está claro que por más que ponga pocas diapositivas voy a hablar lo mismo, debe ser un seteo mental que tengo después de muchos años. Me pregunto, ¿necesita especialistas un sistema estándar de producción de caballos? ¿Ya es necesario? ¿Cuál es el problema de mayor frecuencia en su práctica? Me interesa saber, de las 49 personas que hay, si me dicen, lo ponen en el chat, ¿cuál es el problema de mayor frecuencia en su práctica? No incluyendo entrenamiento y competencia, de la cría de caballos. Tiene que ser uno, ¿sí? No dos, uno solo, el de mayor frecuencia. Ustedes lo saben. Vamos a ver si tenemos cosas en común, ¿sí?
¿Cuál es el problema de mayor frecuencia? Ojalá puedan poner ahora en su chat. Yo no sé si puedo verlo el chat, pero me parece que no. Sí, doctor, ahí en la parte inferior está el chat, pero bueno, por acá nos dice Raquel Moura de Brasil, salud de potrillos, Salud. especialmente neonatos. Neonatos, sí. Bueno, pero ¿qué problema? O sea, ahí Raquel está diciendo pérdida de la salud en una categoría de animales. Pero ¿qué problema específicamente? Bueno, Entonces estás localizándolo en potrillos, en neonatos, como lo de mayor frecuencia. ¿A eso Doctora me Raquel, sirve? voy a darle audio, doctora, para que Sí, pueda. o que lo escriba, o que lo escriba. Sí, Ok. pero porque Y, sí, doctor, por acá Jaime Cabal nos dice cólico al empezar el invierno. bueno, cólico, ¿en qué categorías? Porque estamos hablando de no caballos en entrenamiento, sino sistemas de cría, ¿sí? Perfecto. ¿En qué También categoría? ok, también el profesor, voy a ir leyendo para que Jaime y la Sí, doctora Raquel vayan complementando sus preguntas. El profesor Jorge Mario nos dice, el mayor problema de las cojeras y falta de especialistas en esta área. sí, pero estamos hablando de Ujú. no caballos adultos en competencia ni en entrenamiento. Estamos hablando de sistemas de cría, es decir, yeguas madres, potrillos en crecimiento y padrillos, ¿sí? Después yo sabía que si preguntaba esto, a pesar de poner no incluye entrenamiento y competencia, iba a aparecer cólico y cojera, seguro, porque, pero no quiero hablar de competencia y entrenamiento. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Yo quiero saber en un aras de cría, en un programa de cría donde hay padrillos, yeguas, potrillo, ¿cuál es el problema de mayor frecuencia? doctor Luis, Eugenia comenta de adenitis en destetes y recría. Perfecto, ese es un problema concreto. La adenitis, que tiene distintos nombres, Gurma en Chile, tiene distintos nombres en México Paperaitina probablemente se le y en conoce Colombia. también. Papera es un problema infeccioso que ocurre en una categoría. Y eso hay una persona que lo puso como el problema más frecuente en un programa de cría. Bueno, es una cosa concreta, digamos, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? Doctor, qué Opinen. pena. Doctor, qué pena. Acá en Colombia lo que vemos es que destetan los potros en muy poco tiempo. He visto potros de 2 y 3 meses que los destetan y son problemas a futuro. ¿Destetan a los 2 o 3 meses? Sí, lo mínimo serían 6, lo recomendable. Claro, Destetan de 2 a 3 destetar a los meses. 2 o 3 meses me parece una barbaridad en cualquier caso, salvo un caso puntual y muy preciso de una yegua con problemas que no lo quiere, pero está completamente comprobado que tiene problemas de crecimiento, pero fundamentalmente de comportamiento, problemas digestivos, problemas en su curva de crecimiento desde ya. Pero bueno, el destete precoz podría ser un problema, digamos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Doctor, también nos comenta Juanita Rico de placentitis, que llega a ver ese tipo de Placentitis. problemas. Ahí tenemos otro problema clínico en un sistema. Eso me gusta porque ahora están enfocando. Me gusta que enfoquen. Enfoquen el microscopio. Infertilidad y subfertilidad no es un foco, pero es un semifoco. Infertilidad, subfertilidad, pero es un problema, está bien, ahí lo veo. HAF, folículos hemorrágicos anovulatorios, alimentación mala, mala nutrición. Acá cólicos, Chini dice cólicos.
cólicos en yegua. Después vamos a hablar de eso. Alimentación. ¿Qué más tenemos? Rhodococcus en potrillos jóvenes. Casos hiperagudos en potrillos muy jóvenes, menores a un mes. Problema de Rhodococcus X. Comenta, analiza Celdrán, Holman. Diarreas en potrillos luego del destete. Diarreas en potrillos post-destete. Involución uterina. Úlceras corneales, uveitis. Prepárate, Benjamín. Estoy anotando igual los que me tocan a mí. No, somos pocos y nos conocemos mucho. Muy bien, te veo que estás anotando ahí lo que te va a llegar a vos dentro de un poquito tiempo. Pero bueno. Ahora lo podríamos hacer divertido y que vos hables de, no sé, Rhodococcus y yo hablo de las enfermedades uterinas. Ahí puede quedar cualquier... Bueno, es para que la gente se ría un poco de nosotros entonces, sí. No, me encanta que opinen, les agradezco mucho. Fluido uterino en yegua postparto. Bueno, fíjense, si tuviéramos un clicker, un sistema de cliqueo, esto lo podríamos haber hecho automáticamente y sacaríamos la frecuencia de los problemas que ustedes tienen, de acuerdo a lo que ustedes dicen. Pero yo, en una vista muy rápida, veo problemas en los potrillos, ¿sí? Problemas en los potrillos relacionados al manejo, como el destete, a problemas infecciosos, como la adenitis, otros problemas infecciosos como Rhodococcus, diarreas, uveitis, úlceras. Estoy viendo que, de acuerdo a lo que ustedes contestaron, hay como dos grandes grupos, los problemas en los potrillos y los problemas reproductivos. No sé si vos ves lo mismo, Benja y Urso, ustedes ven más o menos esos grandes grupos, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que, como usted estaba comentando, ya se va enfocando precisamente a lo que usted quería, lo que usted estaba pidiendo, este tipo de problemas, y sí es muy interesante ya. Entonces tenemos, fíjense que esto, siendo un veterinario de criadero o de aras, uno tiene que saber de, en el caso de los potrillos, de enfermedades infecciosas y la clínica relacionada a las enfermedades infecciosas como la adenitis o Rhodococcus y diarrea, si es que son infecciosas, de oftalmología, de traumatología, en fin, cosas que hoy son casi subespecialidades, ¿no? Y también tenemos que conocer de reproducción, cosas muy específicas de reproducción, pero muy específicas de reproducción. En el caso de, qué sé yo, las desviaciones angulares, no solamente tenemos que saber diagnosticarlas, sino que tenemos que saber tratarlas. Es decir, si hay que hacer una cirugía, que algunas de ellas lo necesitan a veces, ¿quién hace la cirugía? Si la indico o yo también la hago, ¿sí? Si la hago a campo, qué cirugías se pueden hacer a campo y qué cirugías no se pueden hacer a campo. Me gustaría, Benja, que me des tu opinión sobre, bueno, sobre las cosas que dije y básicamente sobre lo que dice la audiencia, ¿no? Desde tu punto de vista de un especialista en medicina interna, que inclusive ha trabajado en la academia, pero ha trabajado en sistemas privados de producción de caballo. Tenés las dos visiones, digamos, ¿no? Sí. Bueno, primero les cuento, me permito primero contarles un poco quién soy. Yo, como dijo el doctor Urso, yo soy argentino, recontra, me formé en Argentina, pero tuve la suerte de irme
muy rápidamente después de recibido a hiperespecializarme en medicina interna en Estados Unidos en un par de universidades, y hoy en día soy académico en una universidad en el sur de Chile. Así que estoy muy sesgado al trabajo cómodo hospitalario en un hotel 5 estrellas. Pero después de especializarme en Estados Unidos, volví a Argentina y trabajé en campos en el sistema productivo argentino, donde se manejan masas enormes de caballos. Doña Pilar fue uno de ellos, donde había 2.000 yeguas receptoras, 500 yeguas donantes, 30 padrillos, cantidades enormes de caballos, y donde los problemas eran incendios forestales. En vez de tener una salmonela, tenías 30 a la misma vez. Eran así los problemas. Y eso me dio un poco la ventaja de ver cuán diferente es el trabajo de especialista en un hospital veterinario de la vida real, ¿sí? que está en el campo, en las praderas, en los fundos productivos. Y también me permitió darme cuenta de una cosa que es muy importante, y que digo lo mismo que dice Luis, pero con otras palabras. Nosotros, los que somos clínicos, internistas, neonatólogos, especialistas en medicina deportiva, o cirujanos, somos puramente bomberos, ¿sí? Apagamos incendios, pero jamás en esa situación de atender un caso clínico, jamás le generamos valor a un propietario, a un cliente, y eso es un problema enorme. Estamos apagando el incendio, estamos evitando que un animal no sirva más para competir, o que un animal se muera, o que un potrillo se muera, pero no generamos valor. Los únicos que generan valor son los que trabajan en reproducción, en realidad, ¿sí? Que fabrican un potrillo nuevo, ¿sí? O 2 o 3 o 4. Nosotros, para volvernos más útiles a nuestros clientes, que son los que nos dan de comer, debemos convertirnos en prevencionistas, que es lo mismo que está diciendo Luis en el último rato, ¿sí? Y esa es la famosa medicina preventiva. Eso es el motivo fundamental de la medicina preventiva. No es solo un concepto purista de evitar problemas, sino una medida de autoprotección comercial para nosotros mismos, ¿sí? No podemos vivir, yo en un hospital no puedo vivir de atender cólicos, porque al quinto cólico que le atiende un cliente, si 4 se murieron porque se tenían que morir, porque tenían una lesión estrangulante y grave, no me los manda más, ¿sí? Y yo me quedé sin cliente aunque haya hecho todo bien. Y eso, en ese sentido, es en el que es en que tenemos que abogar tanto por este manejo preventivo y por este pensamiento activo en pos de una producción sana. Ese es el concepto general. Benja, el cliente que tiene un caso clínico detrás de otro está cada día más cerca de salirse del sistema. Sí, se aburre. Salirse. No, está harto de poner plata en los cólicos, en el potrillo que tiene que tener una unidad de terapia intensiva, en la yegua que no se preña. Se hartan de poner plata, se hartan de la improductividad que no es elegida por nosotros. Yo creo que a la larga hay muchos clínicos que le tienen un poco de miedo a lo del concepto de la medicina preventiva, que por supuesto que no es diseñar un plan sanitario, no es eso, digamos, es otra cosa. Es diseñar instalaciones correctas y enseñar al manejo para que los potrillos no tengan herida, por ejemplo. Entonces, que eso no es un plan de inmunizaciones, sino que es un plan de manejo. Porque los propietarios se ahuyentan del sistema cuando tienen casos clínicos y muerte de potrillos y salida de los potrillos del training. Se van del sistema, y si se van del sistema tenemos menos clientes. Es como tener sí, una Land Rover. Son autos lindísimos, pero tiene una falla de que están siempre en pana, que están siempre rotos. Uno se cambia y se compra una Toyota, que son mucho más confiables. ¿Cómo ves? Yo veo que digamos, no sé si la mayoría, pero al menos la mitad de los problemas de los problemas clínicos y médicos, es esperable, por otro lado, estén en los animales jóvenes, estén en los animales en crecimiento y estén en los potrillos desde el destete hacia el nacimiento, digamos, en ese periodo
crítico de la vida, y por otro lado que estén en el periodo inmediatamente anterior y sea cualquier cosa relacionada con la infertilidad o la pérdida de la preñez, como en el caso de la placentitis. Porque me asombró que sea el problema más frecuente, porque en realidad la tasa de placentitis en general no es mayor del 8 al 10%, digamos, ¿no? Sin embargo, Supongo que depende de cuál es la edad promedio de las yeguas en este lugar del mundo. Sí, y los sistemas de detección y ese tipo de cosas. Pero ahí vi que hay problemas como específicos como úlceras corneales y uveitis, como una cosa muy frecuente. ¿Por qué atribuirías que esto es muy frecuente? ¿Por qué La causa? uveitis, la nuclearía con la leptospirosis suelen estar muy asociadas, sobre todo cuando se dan como brotes, y creo que ahí lo que tendrían que hacer es buscar el diagnóstico, ver si los animales, si los grupos de caballos comparten el campo con bovinos y con fuentes de agua. Esos son grandes factores de riesgo para la aparición de brotes de leptospira en caballos adultos y de uveitis recurrente. Y en ese caso tienen que buscar el diagnóstico y establecer las vacunaciones preventivas. Si bien hay casos de uveitis que no están asociados a leptospirosis previa, y la uveitis recurrente tampoco es una infección activa dentro del ojo por leptospira, ¿sí? La medida de manejo poblacional mejor que hay es la vacunación masiva, ¿sí? Eso es una realidad. Con el resto de las lesiones corneales, digamos, hay que verlo caso por caso, pero una cosa que me ha tocado ver, por ejemplo, es que si los campos son muy tupidos, como en el norte de Argentina, en la provincia de Salta, que es una zona selvática, si las ramas son bajas, hay mucha lesión traumática, porque los caballos salen a la mañana de su box, de su pesebrera, y dicen, a ver, ¿qué me puedo clavar en el ojo hoy? Eso piensan los caballos toda la mañana mientras se toman un tinto, ¿sí? Y ahí una medida preventiva que se podría hacer es machetear todas las ramas que estén a la altura de los caballos. Son cosas simples que uno siempre tiene que tener en cuenta. Ahí tenemos dos problemas infecciosos como adenitis y rhodococcus, que son problemas irresueltos todavía, por supuesto. Primero, que son problemas en todo el mundo. Segundo, que son problemas de los sistemas intensivos. Tercero, que son problemas de los sistemas intensivos no pastoriles, prioritariamente, digamos, ¿no? Entonces ya vemos cómo el escenario, para mí el escenario y la categoría tienen que ver con la aparición de estos problemas, que yo creo que todavía no hemos podido resolver lo de la adenitis en 40 años de investigación, no hemos podido resolver lo de la adenitis y no hemos podido resolver el tema de rhodococcus. Porque bueno, no hemos logrado... Australia resolvió el tema de la adenitis, tiene zonas libres, bueno, el país entero está libre, ha tenido rebrotes, pero el país entero está libre, y lo ha hecho mediante cuarentena estricta y diagnóstico muy agresivo, con endoscopías de bolsas culturales y por supuesto serologías, etcétera, cultivos, etcétera. Se puede. Lo que pasa es que son claro, estrategias a nivel país. Con una estrategia de país, dinero, constancia, en fin. Digo que no lo hemos resuelto a nivel de inmunizaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, que son problemas que no tienen todavía una resolución. Digo que hay conocimiento, hay mucho más conocimiento inclusive de rhodococcus que de adenitis, pero no creo que sean problemas resueltos y todavía los tratamos con pautas de manejo, como vos decías. Sí, hay vacunas celulares, vacunas inactivadas para ambas enfermedades, y hay una vacuna viva para la adenitis también. Ninguna de todas esas es resolutiva. La adenitis no es un problema tan catastrófico, te hace perder plata, pero no te hace perder camada de potrillos.
Y la rodococosis es un problema mucho más frustrante, sobre todo por lo repetitivo que es año a año. El rodococcus es un cocobacilo que persiste en los suelos cálidos muy bien, y que se repite y se repite y se repite, y que por supuesto termina cansando al cliente, termina siendo un problema de comunicación con el cliente y de motivación. Y tiene un montón de estrategias que se pueden aplicar, desde la vacunación para generar inmunidad humoral en las madres, a la administración de plasma hiperinmune en los potrillos recién nacidos, al diagnóstico precoz con ecografía o con análisis de sangre, a los cultivos específicos de la vageta traqueal para diagnóstico individual de los potrillos, tratamientos más y menos agresivos, pero no hay soluciones efectivas. Siempre para los casos de rodococosis los planes están muy adaptados a cada campo en particular. Otra cosa que veo es el impacto de la alimentación y de la nutrición en problemas clínicos. Es decir, ahí hay un tema de producción específico que impacta médicamente y clínicamente en la aparición de, por ejemplo, lo que contaban recién, de diarreas en potrillos post-destete, en los severos problemas de los potrillos que son destetados a los 2 meses, en los problemas de deformaciones angulares en los potrillos. Es decir, ahí vemos como algo estrictamente ligado a la producción en general impacta en esta categoría en particular con problemas clínicos. Y también Ana decía recién, que esto ya lo dijo en otro momento también, ¿dónde tenés, Chini, lo tuyo? Lo de, en mi práctica en California fue tremendo el número de cólicos, la mayoría eran yeguas preñadas y posparto, 87 cólicos en un área de 500 yeguas. Hemos hablado con ella de esto y lo relacionamos también a problemas de alimentación. Los sistemas de cría que son planteados como un feedlot de caballos terminan racionando las yeguas con silaje o con heno y grano. Muchas de ellas terminan con cólicos en yeguas de cría, que es una cosa rarísima de ver en un sistema pastoril, digamos, ¿no? Otra vez, la intensificación y la alimentación generando problemas clínicos. A eso me refiero yo con la medicina preventiva, que son cosas que son esperables, me parece a mí. Si vos metés yeguas en corrales y le das comida en batea, y le das hilo y le das grano, es esperable empezar a tener problemas digestivos, en problemas de disbiosis y problemas de cólicos, ¿no? Sí, yo le sumaría a eso, había un comentario que decía que había muchos cólicos al inicio del invierno, al agua, la calidad del agua, el consumo de agua. Yo no sé cómo serán los cambios de clima en la zona de donde viene la pregunta, pero hay zonas en las cuales cuando baja la temperatura los animales sienten que el agua está fría y toman menos y por lo tanto se impactan más. Generalmente son cólicos que son médicamente tratables, pero es un factor que se puede controlar. Yo lo que hago en esos casos, cuando baja la temperatura acá, que sí es una zona fría y los animales empiezan a tomar menos agua, es les suplemento sal oral en la ración, con lo cual les doy sed y hago que tomen más agua. Respecto a lo otro, bueno, hemos visto algunos problemas en potrillos, los problemas relacionados a la alimentación y al manejo, y después son problemas relacionados a infertilidad bastante frecuentes, es verdad, son problemas de infertilidad en la yegua. Cuando yo digo frecuentes, o sea, a mí me llamó la atención que solamente hubiera una mención a heridas, digamos, que es una de las cosas de mayor prevalencia en los caballos, pero es tan frecuente para mí que uno no la cuenta. O sea, como que no existe, porque existe tanto que es como las moscas, parece que
que no hay, pero sí hay, o los mosquitos. Y además las heridas ya prácticamente no las cura el veterinario, sino que salvo las complicadas, el resto, la atención primaria, la hace el personal del campo. Sin embargo, por lo menos en mi experiencia y en lo que veo reportado, las heridas siguen siendo un problema de altísima frecuencia relacionado a las malas instalaciones y al mal manejo que se hace de los caballos. Y las heridas es algo que contribuye a disminuir el valor de un individuo y contribuye a disminuir la funcionalidad de un individuo. Debe ser porque yo detesto profundamente ver un caballo cortado, me produce un malestar físico, y si ya veo dos en un lugar, lo catalogo como un sistema descontrolado, y se lo digo de la peor manera que puedo al dueño, porque es algo intolerable. Eso es algo que se puede prevenir en la gran mayoría de los casos. Y es un indicador espectacular del grado del sistema de manejo. Así como la cantidad de cólicos que hay en un sistema de cría puede ser un indicador claro del manejo y de la alimentación. Yo no sé si ustedes consideran la aparición de determinados tipos de enfermedades como un monitoreo del grado de control o descontrol que se tiene del sistema de producción. ¿Cómo lo ven a eso? No sé qué opina el resto. Bueno, la doctora Raquel Moura menciona que totalmente de acuerdo con esto que usted estaba comentando, doctor. Y yo me gustaría hacer un comentario enriqueciendo lo que usted menciona. Aquí en México hay un problema muy grave con ese tipo de heridas que lastimosamente llaman al veterinario cuando la lesión en el caballo ya es muy grave, o cuando existen caballos que se llaman aquí alambrados, cuando en el campo llegan a estar pastando por X o por Y circunstancias, se enredan alambres en las patas, lo cura o una persona trata de hacer la curación, sin embargo no sale como tendría que ser, y lo que empieza a crearse ahí es un tejido de granulación descomunal, y es un problema realmente grande. Eso, y lastimosamente, igual que lo comenta el doctor Benjamín, a uno lo llaman, o al especialista lo llaman, ya cuando a la persona se le ha ido de las manos, ese problema le ha crecido tanto que no puede ya solucionarlo. Bueno, esos animales están fuera del sistema en general. Entonces, de lo que se trata, a mí me da mucha rabia porque uno trata de preñar las yeguas, de luchar contra problemas de fertilidad y generar un potrillo, y después un mal manejo y sobre todo una mala instalación, que es lo normal que yo veo. Lo normal es que las instalaciones de caballos sean entre malas y muy malas, digamos, ¿no? Sería esa categoría. Excepcionalmente, uno puede ver una instalación aceptable, y no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el diseño. Entonces, un potrillo que llevó tanta energía, tanto dinero y tanta expectativa, que se malogre por un accidente traumático completamente evitable. Al igual que los problemas relacionados a la alimentación, son evitables. La gran mayoría son evitables haciendo un programa racional de diseño de los programas de la nutrición por categorías y de la alimentación por categoría. Entonces, a mí me da mucha pena y mucha rabia también ver que podemos prevenir todas estas cosas y hacer nuestros sistemas cada vez más eficientes. Yo digo que mientras más eficiente sea el sistema, más gente va a entrar a criar caballo y menos gente se va a ir del sistema. ¿Es al revés? Yo creo que nos va a dar más trabajo y no menos trabajo. Sí, por supuesto. O sea,
Yo lo que he visto con respecto, porque han nombrado bastante el tema de el especialista, ¿sí? Y el especialista siempre lo que veo es que se lo toma como al último al que llamamos. Cuando ya intenté todo lo que puedo intentar y no me queda otra, bueno, llamo al neonatólogo, o llamo al cirujano especialista, o llamo al doctor Luis Locino para que me preñe la yegua. Sí, claro, y lo llamo a Luis Locino para que me preñe la yegua de 20 o 25 años cuando se está terminando la temporada y ya no me queda tiempo, o cuando el potrillo está tirado en el piso convulsionando, o cuando tiene una epifisitis y ya va a tener una deformación ósea que le va a quitar su valor comercial, ¿sí? O alcohólico cuando ya se está muriendo, en fin, hay un montón de ejemplos. Yo sin duda defiendo la especialización, ese es mi camino de vida, y además no me puedo quejar, me ha dado de comer y bastante bien, ¿sí? Creo que es una buena decisión en la carrera profesional porque da un montón de satisfacciones de índole intelectual y por supuesto comercial, pero nuestro gran desafío como cuerpo de profesionales veterinarios es comunicar a la industria que el especialista es el primero que se consulta frente a esos problemas y que no debe ser una competencia contra el generalista que quizás está a cargo del campo día a día, sino un complemento, ¿sí? Un aliado, un sostén. Por supuesto que sí, porque el tema es filosófico. No importa quién resuelva el problema, lo importante es resolver el problema. Al dueño le importa resolver el problema, no quién lo resuelva. Entonces, por lo menos en mi caso, yo a esta altura de mi vida, vivo llamando a especialistas. Es decir, mientras más, mejor. Total, es un problema que lo paga el dueño, no lo pago yo. Yo no soy economista, así que lo he dicho toda mi vida, no estoy aquí para cuidar el dinero del dueño, porque si no, que llame a un contador. Estoy aquí para cuidar el caballo, por eso soy veterinario. Ahora, no puedo ser contador y veterinario. Si quiere que le cuide... Y voy a mencionar un consejo que me dio un cliente hace muchos años. Usted no me cuide la billetera, que yo me la cuido solo. Entonces, ¿por qué hay que cuidarle la billetera al dueño? Es una cosa que yo no logro entender. Lo importante es hacer las cosas bien, lo importante, si no sabemos hacerlas, es llamar a alguien que sepa, colaborar con él y resolver el problema. El dueño va a estar más contento con eso. Si le sale más dinero, bueno, es un problema del dueño, no es un problema mío. Nunca es un problema mío. Y no olviden que es un problema del dueño, y no estoy sacándome de encima. La gente va a decir, claro, él porque está en la universidad y yo me tengo que ganar, y el dueño quiere que haga milagros con, por $2 operar el cólico. No olvide que es un hobby para esa gente. Es un hobby para el 90%. Lo confiese o no lo confiese. Entonces se va a comprar un palo de golf de $500 y no va a pagar $20 para comprar una vacuna de herpes de su yegua preñada. No, tiene que hacer al revés. O tiene que hacer los dos. Pero a mí me da mucha rabia que usen al veterinario de manera extorsiva. A trabajar por centavos, a hacer cosas prácticamente gratis, a saber todas las especialidades, me parece que eso no está muy bueno. Permitir eso no está muy bueno. No, yo creo que también la especialización te permite, en mi caso por lo menos, la especialización me da mucho más libertad para decir de tal otra cosa no sé. Porque yo sé, está bien, no es mandándome a la parte, pero si yo sé de medicina interna, ya, lo que sea medicina interna y neonatología, me ocupo yo. Ahora, si hay una yegua problema no se preña, bueno, esto no es lo que yo hago. Llamemos a Luis o a quien sea, ¿sí? En ese sentido, la especialización te da un argumento mucho más fuerte porque
el cliente sabe que está contratando un 4x4 y no un auto de carrera, y que no va a servir para las dos cosas, ¿sí? Eso ha pasado históricamente con la medicina humana, se ha ido hacia la especialización, por supuesto que hacia la ultra especialización, nosotros estamos lejos de eso, pero nuestro camino como cuerpo veterinario, como carrera, es también a irnos separando. Y está bien que así sea, porque vamos a tener mejores resultados con un veterinario que sea podólogo y con otro que sea el produccionista, que es el que maneja el aras, el que vive en el aras y que llama, consulta esporádicamente a los otros especialistas. Yo igual creo que esas cosas están ocurriendo, Benja, ¿no? Vos también lo ves, o sea, esas cosas están ocurriendo. El veterinario que hace odontología, digamos, es un especialista, digamos. Uno tiene que llamarlo porque además ya no tenés el equipamiento y sobre todo no tenés el entrenamiento para hacerlo. Es lo mismo que el que congela semen, entonces uno no puede ser el cirujano, el que congela semen, el que hace odontología. De a poco, yo creo que esos sistemas se están imponiendo y a trabajar sinérgicamente con el generalista, sinérgicamente. Sí, y no hay que pensar que porque uno sea más caro, no te vas a poder insertar en el mercado. Eso no es así. La gente, qué sé yo, el iPhone, no sé cuántos iPhones hay, pero el iPhone 25 es el más caro de todos y la gente igual lo compra porque es mejor. No importa si es más caro, ¿sí? Es así. Y con los veterinarios también es así. Si sos bueno, al final encontrás tu nicho. Ahí lo que dice Raquel de la aceptación de la producción de caballos por el medio, bueno, es algo que está en discusión. Es algo que está en discusión de todos los sistemas de producción y que ya viene siendo tratado. Bueno, hablamos de eso en algunas charlas anteriores, ¿no? Me parece que también es una discusión que debemos tener entre todos los que trabajamos en esto. Bueno, ahí hace una anécdota Chini, que es una ex ayudante del laboratorio. Yo vivo diciendo, llamen a un veterinario, o sea, incluyendo, yo trabajo en sistemas donde tengo criaderos pequeños de caballos, que tengo 4 o 5 veterinarios trabajando para el criadero. Uno que hace la parte de nutrición, otro que hace la parte de reproducción, otro que hace la parte clínica, y cada uno hace su parte, y me parece que eso es muy eficiente. Pero tiene que haber uno que coordine y alguien que sea el veterinario de confianza del sistema. Bueno, la semana que viene, no, esta semana tenemos 2 charlas como muy específicas y van a ser técnicas de acuerdo a la categorización que vimos al principio, porque van a ser sobre temas muy precisos. Una es sobre el manejo de los mellizos en distintos estadios de la preñez, que es un tema técnico y práctico, y el otro es sobre la retención de placenta y hemorragia posparto, que son 2 temas puntuales. Los 2 son temas graves. Yo los catalogo como temas graves. ¿Por qué? Porque están en peligro la vida de los animales. Entonces, es algo que en la lista que tenía por ahí, de qué cosas deberíamos saber y qué cosas deberíamos saber hacer, me parece que el manejo de los mellizos es una cosa que hay que saberlo, y el manejo de cosas, digamos, tan rutinarias como la retención de placenta, hay que saber cómo tratarlas. Hay técnicas nuevas que son muy buenas, complementarias de lo que ya vimos hace muchos años. Hay técnicas que Cata va a hablar de eso, sobre el manejo de la retención de placenta. Así que bueno, las 2 últimas charlas son técnicas, y bueno, ahí estaremos estos días para hacer comentarios específicos. Les agradezco a todos que hayan opinado sobre sus problemas en la práctica. También les agradezco a Jaime, a Urso y sobre todo a Benja haber aceptado esta invitación. Y me imagino que estaría bueno seguir haciendo este tipo de interacciones, porque inclusive para los estudiantes, ver qué opinan los veterinarios, los que están ahí afuera, digamos, ¿no?
es importante tener el input de ellos, y no solamente el nuestro, que somos los profesores. Así que a mí me interesa mucho esa parte. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Ya estamos pasados del tiempo, media hora, ¿no? Doctor, pero no se siente, como dicen por ahí, no se siente esa media hora que nos pasamos y claro que sí, podemos seguir en este diálogo y en esta interacción tan importante que se generó. Me parece que es un muy buen camino el que podemos tener para nuestras dos conferencias que usted mencionaba muy bien. Miércoles 21 y a las 3 de la tarde igualmente, y jueves 22 igualmente a 3 de la tarde, miércoles con la doctora Melina Pietrani y jueves con la doctora Catalina Castañeira. Entonces, claro que continuaremos en esta dinámica, doctor, me parece muy, muy importante, doctor Urso. Está el micrófono desactivado. ¿No? La verdad es que, perdón, doctor. La verdad es que el doctor Luis tuvo un acierto muy grande y el haber estado con el doctor Benjamín y esta retroalimentación que estamos teniendo es impresionante. A mí me gusta mucho y yo creo que aprendemos bastante más y hay muchas dudas que nosotros tenemos y que posiblemente los estudiantes tendrán y que bueno, ahora por el chat lo pueden decir. Aún hay 2 charlas más y saldrán bastantes dudas. Yo creo que con los especialistas que tenemos en este momento va a quedar de maravilla. En lo personal, Bueno, muchísimas gracias a Luis por invitar. Me encanta charlar con Luis porque Luis es una persona, ustedes ya lo han visto, que te hace pensar, que no solo transmite el conocimiento que encontrás en el capítulo 23 del libro, sino que realmente te hace disparar neuronas. Y eso es cada vez más infrecuente en las clases universitarias. No es solo enciclopédico, es un placer. Luis, te mando un abrazo grande y a los colegas, encantado de conocerlos. Si en cualquier momento quieren que participe con alguna charla técnica, yo estaré encantado. Y muchas gracias a todos. gracias, Benja, te mando un abrazo. Ya nos veremos en algún momento por ahí. Gracias por participar. Y gracias a todos los que participaron. Nos vamos a ver el miércoles y el viernes. Bueno, gracias Jaime y Urso y Jorge que debe estar por ahí. No, para ustedes, gracias, para ustedes desde UNISAR, doctor Luis, doctor Benjamín, doctor Urso, profesor Jorge Mario, doctor Jorge Mario, gracias a todos, gracias a los asistentes, gracias por estas charlas, por esta interacción tan importante y tan educativa, ¿no? Tan llena de conocimiento que nos deja este tipo de conferencias. Gracias, doctor Benjamín. Claro que sí, por ahí lo estaremos molestando para después tenerlo como invitado en una conferencia o en un foro que podamos ir organizando. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Que estén bien. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, doctor Urso. Muchas gracias. Doctor Jorge Mario, doctor Benjamíín, doctor Luis y asistentes. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Para los que todavía no están escuchando, la charla del miércoles es manejo clínico de la gestación de mellizos en diferentes estadios de gestación, impartidos por la doctora Melina Pietrani. A las 3 de la tarde nos vemos. Un abrazo para todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao.